Euskal Herriko, lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen elkartea. Hoy vamos a pasar unos minutos con Óscar Hernández, escritor e renderizarra, actualmente afincado en Valencia. Y vamos a intentar hacer un viaje para descubrir los entresijos de su nueva novela. Novela, como él, llena de compromiso y lealtad de ideas. Egunon, Óscar. Encantado de volver a estar hablando contigo. Igualmente, ¿qué tal? Bien, bien. Ya ha pasado más de un año desde aquella vez que estuvimos hablando de... Porque eso fue, bueno, en abril, finales de abril, yo creo que salió para el Día del Libro. La revista aquella de Geitu. La revista de Geitu, eso es. Sí, salió para finales, pues hablaríamos poco más de un año, sí. Ajá, cómo pasa el tiempo y más como tal en la situación en la que hemos estado. Volando, la verdad, y a mí se me ha pasado el tiempo como si no hubiera pasado. Sí, es cierto. Estamos como viviendo en un paréntesis. Sí. Pues sí. Pero bueno, pasando a lo que nos interesa hoy. Hoy vienes a presentarnos tu última obra. Es un libro titulado 50 años no son nada. Exacto. ¿Y crees que el confinamiento y la pandemia te han ayudado o han sido un obstáculo para escribirlo? Bueno, lo he escrito de hecho durante el confinamiento, al final del confinamiento. Lo empecé en mayo. Curiosamente el otro día, revisando emails, como me envío copia de todo, encontré que a primeros de mayo del año pasado lo empecé y a mediados de junio lo acabé, lo que es, digamos, el primer borrador, ¿no? Y luego a partir de ahí pues vino mucha corrección y tal, pero sí, me puse, ya te digo, en principios de mayo, al final del primer confinamiento. Lo que pasa que, bueno, yo prácticamente hasta que no acabó el estado de alarma, que fue para el San Juan, más o menos, para finales de junio, yo prácticamente no salí, por tanto yo estaba confinado igualmente. Y sí, lo escribí, ya llevaba tiempo cocinándolo en mi mente, pero bueno, llegó en ese momento es cuando me puse. Sí, lo curioso es que ahora que hablas del tiempo, parece ser una secuela, la secuela de ese libro que te encumbró quizá en la literatura LGTB, que es El viaje de Marcos. Explícanos un poco qué fue aquel libro y, bueno, si es que es cierto que es una secuela. Bueno, a ver, en stricto sensu, como se suele decir, sería una secuela desde el punto de vista de que retomo a los personajes del viaje de Marcos, las tramas las retomo, aunque sea 50 años después del viaje de Marcos y tal, pero a mí me gusta referirme a 50 años no son nada como un reencuentro muchos años después con aquel pueblo Molinos Viejos, con los personajes, fundamentalmente Marcos, pero aparecen, digamos, los ecos o los recuerdos de Gus, el hermano gemelo de Marcos, de Alex, el chico con el que vivió aquella historia de amor, de la abuela Palmira, personajes de los que se enamoraron los lectores en aquel tiempo, y además aparecen personajes nuevos. Otro protagonista importante es el nieto de Marcos, precisamente, que se llama igual que su abuelo, el novio de digamos, hay un nuevo grupo de personajes que se unen a los antiguos, ¿no? Por eso lo califico como un reencuentro, porque volvemos a Molinos Viejos medio siglo después y vemos qué pasó con aquellas personas, en qué punto están sus heridas, sus cicatrices, todo lo que quedó, y vemos también cómo ha evolucionado el pueblo y la sociedad, por ende, ¿no? La sociedad en este medio siglo. Analizo mucho
o hago una reflexión sobre eso. Aparte de lo que es la trama de los personajes, hablo del contexto social, de ahí un poco el título. Sí, es que estamos hablando de la década de los 70, una década que la recordamos todos porque se vivía en una dictadura aún, y nos vamos hasta el 2020, hasta lo más actual. Ese es un recorrido en el que has querido quizás ver la evolución, tanto en positivo como en negativo, quizá, ¿no? de esta sociedad. Exactamente. El viaje de Marcos se ambientaba en 1970, justo en el verano en el que las Cortes franquistas aprobaron la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que convertía la homosexualidad en delito. Al mismo tiempo, en el año 70, y en la clandestinidad, surgía el primer movimiento asociativo activista por los derechos LGTBI, el Movimiento de Liberación Homosexual. 50 años después hemos pasado, se pasó de la dictadura a la democracia, la transición, la Constitución, las leyes, la Unión Europea y, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la primera ley trans, las diferentes leyes LGTBI de las autonomías, etcétera, y aparentemente pues todo miel sobre hojuelas. Pero 50 años después resulta que en el seno de la Unión Europea tenemos países gobernados por partidos de ultraderecha que están atacando los derechos civiles y humanos del colectivo LGTBI. Los pueblos polacos en los que recibe a los visitantes un cartel que pone zona libre de LGTBI, como si fuera radiación o algo así. Y incluso aquí en el Estado español aparece un partido de ultraderecha que cuestiona abiertamente los derechos que hemos ido adquiriendo con los años. Por lo tanto, como he sido profesor de historia y soy licenciado en Derecho, sé perfectamente que una ley deroga otra ley y eso tarda en entrar en vigor lo que tarda en salir en el BOE. Por lo tanto, los derechos adquiridos, conforme los adquirimos, los podemos perder. De hecho, hago un poco esa reflexión, que para la historia 50 años no son nada, para las dinámicas de la historia. Toda esta lucha asociativa que, vamos a decir, en Occidente surge con Stonewall en el 69 y luego en el 70 en España y poco a poco se va afianzando, pues hoy, de repente, de un plumazo, podría desaparecer o podríamos volver, en cierta manera, a la casilla de salida, ¿no? En el peor de los casos, vamos a pensar que no fuera así, pero podría ser así perfectamente. Por lo tanto, la reflexión que hago en la novela también es esa, porque aparecen 3 generaciones de protagonistas. Los más mayores, encabezados por Marcos, el protagonista principal, que vivieron la dictadura. Vivieron su juventud y, en este caso, su despertar al amor y a la sexualidad bajo la dictadura. Luego están los personajes, vamos a decir, de mediana edad, de 40 y tantos, que nacieron con la transición, que ya crecieron en la democracia y que durante su vida pues han ido viendo, digamos, mejoras en el sentido de los derechos del colectivo. Y por último estarían los millennials, a los que, entre los cuales está el nieto de Marcos, pues nacidos con el siglo XXI aproximadamente. Se supone que estos tenían que vivir ya en un país en el que toda la problemática que habían vivido las 2 generaciones anteriores ya no existiera. Es decir, la generación que recogiera los frutos de estos 50 años de lucha asociativa y de reivindicación. Y sin embargo, esas 3 generaciones se encuentran con que tienen que continuar defendiendo y luchando por los derechos que pensábamos que ya teníamos consolidados y que eran, pues como el cielo azul, ¿no?, sobre nuestras cabezas. Todo esto lo planteo en 50 años no son nada, obviamente combinándolo con las historias personales, con la trama de cada uno de estos personajes, porque además he querido que sea una novela diversa, rica y diversa. Hay personajes gays, hay lesbianas, hay una chica trans, hay una mujer víctima de violencia de género, hay un chico subsahariano, un migrante que fue un niño no acompañado y que sufre la discriminación, hay de refilón personas y también uno de los protagonistas
con diversidad funcional. Es decir, es una novela también de minorías, es una novela que quiere reflejar y quiere llamar a la reflexión y denunciar, cuando no directamente, la discriminación que está ahí, ¿no? Que forma parte del acervo cultural, en cierta manera. Sí, desgraciadamente también has tenido que reflejar esa minoría que está gobernando en ese molinos viejos de tu novela, ¿no? Esa minoría de extrema derecha. Sí, bueno, pues pensé que ficcionar una posibilidad que por desgracia es más real cada día, que puede ser una realidad dentro de nada, que la ultraderecha se haga con el gobierno, en este caso de Molinos Viejos, y pues como actúan. Y bueno, pues quería plantearlo como una posibilidad altamente probable de que pueda pasar dentro de pocos años, cuando haya elecciones, en muchas localidades del Estado español y quién sabe si no en comunidades autónomas o más arriba todavía, ¿no? Por lo tanto, al final, esta ideología excluyente, clasista, machista, homófoba, transfoba, especista, en fin, todos los istas que aparezcan en el diccionario, los van acumulando porque tienen, creo yo, una visión muy sesgada, muy minoritaria y muy elitista de la sociedad. Y la sociedad ha demostrado que es muy diversa, que es muy variada, que empezando por el género, las divisiones o las clasificaciones clásicas de género pues están, digamos, cuestionándose porque hay una realidad que demuestra que bueno, que todo no es o blanco o negro, que hay muchas realidades, que el ser humano es mucho más, ¿no? Y en cuanto a la orientación sexual, y en cuanto a la forma física, y en cuanto al color de la piel, y en cuanto a todo, ¿no? Por tanto, intento hacer un ejercicio tremendo de empatía con muchos colectivos, con muchos grupos, e intento, a través de esta novela, que creo que, por lo que me dicen los lectores y las lectoras, les está conmoviendo mucho, les está enganchando muchísimo, pues llegar a plantear y que se planteen estas cuestiones, ¿no? Y que conozcan, a lo mejor, si no lo conocen, otras realidades. Y para ir terminando un poquito, ¿qué ha supuesto para ti el escribir estos dos libros? Como Óscar. Bueno, pues mediando 25 años entre la escritura de uno y la escritura de otro, para mí ha supuesto el viaje de Marcos, en primer lugar, supuso una liberación y supuso una bombona de oxígeno para poder seguir viviendo, porque yo escribí aquella novela por la necesidad imperiosa que tenía de expresar quién era yo, cómo era yo, lo que sentía, y pues me sentía muy solo, no sabía cómo expresar lo que yo estaba sintiendo, y lo hice escribiendo, que es la manera en la que mejor me puedo expresar. Y además supuso la posibilidad de ser escritor, de poder publicar, de poder contar historias, y me dio a conocer a muchísima gente, ¿no? Muchos lectores me conocieron gracias al viaje de Marcos. Me ha permitido llegar hasta donde estoy ahora. Esa novela me abrió la puerta al mundo de la literatura. 50 años no son nada, creo que supone cerrar un círculo, creo que supone dar por concluida una historia que quizá había quedado con un final abierto, y creo que merecía la pena muchos años después volver y bueno, pues volver a visitar y ver qué ha pasado con estos personajes. Y para mí como escritor me supone también, aparte de una constatación de que he cambiado, he crecido, he madurado, soy el que era entonces, pero con una gran mochila de años, de experiencias, de lecturas, etcétera, y de vivencias, y creo que supone también que, bueno, que en fin, tengo ya unos cuantos libros escritos, pero creo que es de nuevo una constatación de que la literatura es para mí un vehículo de expresión muy válido, y sobre todo que la gente
lo aprecia y lo disfruta. Y siente lo que yo siento al escribir, le llega, ¿no?, a las lectoras y los lectores. Si yo río, si yo lloro, si yo me emociono, si yo me enfado cuando estoy escribiendo, esos mismos sentimientos llegan a quien lee mis libros, con lo cual estoy muy contento. Ajá. Pues nos queda, dinos dónde podemos encontrar el libro para la gente que pueda estar interesada. Sí, bueno, pues 50 años no son nada, lo publica la editorial Egales y está en cualquier librería. En cualquier librería podéis pedirlo. Supongo que lo tienen ahora porque es novedad, es fácil que lo tengan allí en las estanterías, y en caso de que no lo tuvieran en ese momento, lo pueden pedir, que se lo traen en un par de días. Además, las librerías de barrio, las librerías pequeñas, las librerías de proximidad han demostrado durante la pandemia que son los nudos de una red cultural y de una red de sociedad que yo creo que ha salvado, que nos ha salvado, ¿no?, en general. La lectura ha aumentado durante el confinamiento y creo que las librerías han demostrado ser esenciales en esta sociedad. Por tanto, hay que visitar las librerías de barrio, y allí 50 años no son nada, pues espera a todos los oyentes. Pues de nuevo te digo que encantado de volver a hablar contigo. Queda la cerveza pendiente que prometimos la primera vez que hablamos, y a ver cuando subes por aquí nos conocemos. Sí, ojalá que pronto, ya cuando la situación lo permita, pueda volver a casa, porque al final yo soy vasco, soy de Rentería, y aunque vivo ya hace años en Valencia, pero tengo muchas ganas de poder volver y estar con los míos y veros a todos, y esa cerveza la tenemos pendiente y está prometida, y este año sin falta la tendremos bien fresquita. De acuerdo, Milla Esker. Milla Esker soy. Agur, Óscar. Agur.